Hola chicos, ¿cómo están? Acá arrancamos con nuestra clase 6, en donde vamos a seguir trabajando con triángulos rectángulos. Recuerden que estuvimos tratando el teorema de Pitágoras, en donde teníamos que nuestro triángulo rectángulo, que el ángulo recto siempre estaba señalado con un cuadradito. Mencionamos que la hipotenusa siempre es el lado que está enfrente de ese ángulo recto o es el lado más largo. Y dijimos también que los otros dos son los catetos. Catetos, cualquiera. Cateto 1, cateto 2, catetos. Para este tema que sigue, que son las razones trigonométricas, vamos a darle un nombre a cada cateto. Cada cateto va a tener su nombre. Y para eso les quiero mencionar esta cuestión. Si ustedes me ven acá, yo puedo decir que el pizarrón está a mi izquierda, pero ustedes que están mirándome de frente pueden decir que el pizarrón está a mi derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende el ángulo de observación, depende la perspectiva, va a cambiar esto, la posición, que yo digo a la izquierda y ustedes dicen a la derecha. ¿A qué voy? Que cada cateto va a recibir un nombre dependiendo del ángulo que estemos tratando. Por ejemplo, si trabajamos con este ángulo, vamos a llamarle alfa, podemos decir que este cateto, el cateto que está enfrente, es el cateto opuesto. Mientras que el cateto que queda, porque esta es la hipotenusa no cambia, la hipotenusa la mencionamos con respecto al ángulo recto y el ángulo recto siempre es el que mide 90. No va a cambiar de lugar la hipotenusa siempre es ese. Lo que le estamos dando nombre son los catetos. Si está enfrente es el cateto opuesto. El que queda, el otro cateto que queda, es el adyacente. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo que tomamos como referencia es este? Vamos a llamarle beta. O sea, estamos mirando ahora desde otra perspectiva, estamos mirando desde acá arriba. La hipotenusa sigue siendo la hipotenusa. Ahora, este cateto, el que está enfrente, ¿ven? Ahora el que está enfrente es este. Entonces, este va a ser el cateto opuesto. Y el que queda es el cateto adyacente. ¿Sí? Espero que se entienda. Verde con verde con verde, rosa con rosa con rosa. ¿Sí? Pero esto es cateto adyacente, cateto opuesto, cateto opuesto, cateto adyacente. Depende de qué posición uno esté observando, va a cambiar el nombre del cateto. Entonces, con esto vamos a hablar de las razones trigonométricas. Razones es un término que nosotros venimos trabajando. Sabemos que es la división entre dos números. Bueno, cuando trabajamos con triángulos rectángulos, aparecen las razones trigonométricas, que son las que relacionan a los lados de ese triángulo. Se van a relacionar entre sí los catetos, ¿ven? El segmento, este cateto con este cateto, o este cateto con la hipotenusa, o la hipotenusa con el otro cateto. Esas relaciones forman razones que se las llaman trigonométricas, que vemos a continuación. Las razones trigonométricas son estas tres: seno, coseno y tangente. Cada una tiene una abreviatura, que son esas tres, ¿sí? Entonces, el seno es la razón trigonométrica que relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa, y esto se escribe así: seno del ángulo, que puede ser cualquiera, voy a poner epsilon, va como numerador el cateto opuesto y como denominador la hipotenusa.
De todos modos, ustedes lo tienen esto bien completo en la teoría. Yo lo estoy poniendo abreviado. Ese es el seno, cateto opuesto con hipotenusa. Vamos al coseno. El coseno de un ángulo es la razón trigonométrica que relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa. Por último tenemos la tangente, es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente, es decir, los dos catetos. Bien, esas entonces son las tres razones trigonométricas que vamos a trabajar de ahora en más. Ahora, vamos a nuestra actividad. Lo que tienen que hacer es, dice, teniendo en cuenta los datos del triángulo, completar las razones trigonométricas. Tienen tres triángulos diferentes, cada uno tiene un ángulo. Si quieren repasamos después cómo se llama cada uno. Este es delta y este es beta. Depende del ángulo que yo esté mirando, voy a tener que ir completando con las razones trigonométricas. Vamos con un ejemplo. Bien, tenemos este ejemplo. Fíjense que el triángulo no es el mismo que teníamos recién. Lo importante es que sigue siendo un triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto, pero el triángulo va rotando, ¿sí? Entonces van a ir cambiando de lugar los elementos, tengan cuidado con eso. Anoté acá las tres fórmulas para tenerlas a mano. Fíjense que tenemos dos ángulos diferentes, que los señalé con color para separar. Cada lado tiene su medida. Lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar, dependiendo del ángulo que tomemos como referencia, quién es la hipotenusa, el cateto opuesto y el adyacente, y plantear acá las razones trigonométricas. Entonces, primero, no importa en qué ángulo esté parado, ya puedo decir que la hipotenusa es el lado más largo, el que está enfrente del ángulo recto. La hipotenusa siempre va a ser la misma. Ahora, para ver los catetos, me paro acá. Primero alfa. Alfa. Bueno, si estoy en alfa, ¿cuál va a ser mi cateto opuesto? Opuesto, el que está enfrente, este. Entonces le pongo cateto opuesto. ¿Y cuál va a ser el adyacente? Y el que queda. Esta es la hipotenusa, cateto opuesto, el que queda es el adyacente. ¿Sí? Con esa información ya puedo completar acá. Mi primera razón es seno. Seno del ángulo alfa. Alfa porque es este, ¿no? Bueno, ¿quién es seno? Seno es cateto opuesto con hipotenusa. Tengo que respetar el lugar de cada uno. Cateto opuesto va arriba, hipotenusa va abajo. Bueno, cada uno en su lugar. Cateto opuesto, 8. Abajo, hipotenusa, 11. Listo. No es necesario hacer la cuenta ni nada. Esto es para practicar estas cuestiones, de saber ubicar los catetos y de distinguir e ir reconociendo las fórmulas. Es eso nada más lo que hay que hacer. Coseno de alfa. Coseno. ¿Quién es coseno? Acá. Cateto adyacente va arriba, hipotenusa va abajo. Bueno, cateto adyacente habíamos dicho que era 7. Abajo, hipotenusa de nuevo, 11. Listo. Voy a tangente. Tangente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Cateto opuesto, 8. Cateto adyacente, 7. 8, 7. Listo. Vamos con el otro que es beta. Si yo ahora estoy en este ángulo, en beta, la hipotenusa, repito, sigue siendo la misma. ¿Quién va a ser mi cateto opuesto? Opuesto, el que esté enfrente. Para el naranja, opuesto. La hipotenusa es esta, el adyacente va a ser el otro, ¿ven? Opuesto, adyacente. Habiendo aclarado cuál es cuál, voy acá. Seno, coseno y tangente, pero ahora de beta. Las fórmulas siguen siendo siempre las mismas, entonces arranco con seno. Seno dijimos que es opuesto, va arriba, hipotenusa va abajo. Recuerden que ahora estamos con beta, los colores naranjas. Opuesto,
7. Hipotenusa 11. Coseno de beta. Coseno adyacente con hipotenusa. Estamos con los naranjas. Adyacente de beta es 8. Hipotenusa 11. 8, 11. Por último, la tangente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Los naranjas, opuesto y adyacente. Opuesto va arriba, 7. Abajo va el adyacente, 8. Y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta actividad de hoy. Espero que haya sido claro. Cualquier cosa lo conversamos el miércoles, ¿sí? Nos vemos, chicos.